yo estaba muy enojada, nunca estuve realmente enojada, yo estuve muy frustrada, estaba muy triste, estaba muy agüitada. Romper esas barreras, porque a veces nos aferramos mucho de que quiero este proyecto y te aferras, te apasionas, le metes dinero, tiempo y los resultados y todo te dice por aquí no es. Que ibas en ese momento a renunciar a tu sueño, en mi caso ese era mi sueño, pero por otro lado, y como bien lo dices, creo que jamás, nunca fue algo que yo hubiera padecido. Nunca va a haber una segunda oportunidad para una primera impresión. Bienvenidos a nuestro capítulo 5 de Mediacaba Podcast, un espacio en el cual el emprendimiento se forma para hacer comunidad. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial que ha hecho comunidad desde el sector privado, público, social y sobre todo es una gran persona, una gran mujer que como líder está impulsando y abriendo oportunidades para que las y los jóvenes, y no solo tan jóvenes de diferentes edades, puedan hacer un cambio. Mariana, bienvenida a este espacio, feliz de recibirte. Ángel, no sabes qué contenta estoy de poder estar aquí. Yo ya te había peleado porque no me habías invitado y me da mucho gusto poder estar aquí, poder platicar de todo lo que quieras preguntar. Muchísimas gracias y bueno, antes que nada, ¿quién es Mariana Orozco? Buena pregunta. ¿Quién es Mariana Orozco? Pues bueno, soy tía de dos sobrinas hermosas que amo. Soy Leo. Soy muy Leo. Yo siempre digo soy muy Leo. Y pues bueno, ¿quién es Mariana? Mariana, soy una mujer que es muy comprometida con lo que hace. Ama mucho las causas. Yo luego les digo que a veces muchas personas que me conocen es como la defensora de las causas difíciles y es algo que no sé en qué está, pero es algo que está en mí. Siempre que me toca platicar con alguien y que veo que puedo yo ayudar en algo, siempre estoy viendo la manera de cómo ayudar. Y bueno, es algo que siempre ha estado en mí, que a veces me ha metido en más problemas de los que me ha ayudado, pero que yo les digo viene en mi ADN y así soy. Me encanta cantar. Disfruto muchísimo cantar, es una de mis grandes pasiones y de mis sueños pausados. Pero además soy una mujer que está muy comprometida con lo que sucede a su alrededor. Esta parte de ayudar y esta parte de ver el cómo sí siempre me ha permitido darme cuenta de que hay diferencias a lo largo de la gente y Mariana como Mariana siempre ha sido como el objetivo o he buscado el objetivo de ver qué más puedo hacer, cómo más lo puedo hacer. Soy muy apasionado con lo que hago y disfruto mucho también lo que hago. Disfruto mucho poder platicar con personas, poder conocer de personas. Me gusta mucho leer, escuchar música y bueno, pues esa es Mariana. Okay, ¿no? Está súper bien porque esto nos ayuda mucho a abrirnos y conocer más a fondo las personas, ¿no? Algo que pasa mucho en la sociedad es que conectamos con tanta gente, pero por alguna situación, algún momento, algún evento, pero realmente nos conocemos, porque si realmente nos conociéramos, no nos hiciéramos daño, nos apoyáramos más, ¿no? Y ahorita que mencionabas desde que siempre te llamó la atención ayudar, ¿qué momento en tu vida personal o profesional te ayudó a esa parte? Porque a veces empezamos a hacerlo una vez que vemos alguna injusticia en un trabajo, en una situación social, en la familia o en ciertas cosas que dices, a ver, creo que podemos cambiar eso. ¿En qué etapa de tu vida fue cuando dijiste, creo que puedo hacer más y apoyar a mi comunidad? Fíjate que luego de repente me lo preguntan porque sé, pero es ¿por qué lo haces? Yo les digo que, te digo, siento que es algo que viene en mí, siento que es algo que está en mí, porque no es algo como que yo diga, lo voy a hacer. O sea, realmente, y lo dices muy bien, es algo que se detona. Y se detona con situaciones así que a veces pues no están ni siquiera como en mis manos o pensadas. Lo que yo sí recuerdo fue que yo estaba en el kinder y yo tenía un compañerito que tenía un problema en su mano y iba a tocar el festival de la escuela y nadie lo elegía. Y entonces me dio mucho enojo, me dio mucha frustración, o sea, te lo digo y me conmueve mucho porque la verdad es que yo era una niña. O sea, ahorita que yo veo, por ejemplo, mi sobrina tiene 7 años y yo, para ese momento, yo creo que ha de haber tenido 5. Sin embargo, eso en mí fue como algo que dije, no quiero que se sienta así, no quiero que se sienta como salido de esto. Y la verdad es que no es por nada, pero era de las niñas populares yo ahí. Y el yo haber dicho, voy a bailar con él,
O sea, y obviamente, a ver, eres una niña, luego a veces los niños es como complicado manejar sus emociones y esto, pero yo lo elegí. Y a partir de ahí ha sido algo que ha estado en mí. O sea, sí recuerdo ese momento muy como clave para mí, pero ha estado así. O sea, sucede, es algo que se detona, es algo que no controlo, es algo que no sé cómo sucede, pero pasa. Y eso es muy bonito ahorita que lo mencionas porque es algo que va con tu naturaleza y lo haces por ti. Porque ahorita sí vemos muchas veces, ocasiones encontramos gente que lo hace como el spot, ¿no? Lo hago y véanme que lo hice, cuando es tu naturaleza hacerlo. Estaba leyendo que estudiaste ciencias políticas, que fue parte de tu educación académica, por así decirlo. ¿Cómo es esa parte? Hemos visto que, digo, ahorita lo positivo es que cada vez hay más mujeres en el poder o en cargos públicos y privados, que eso es algo súper importante y súper interesante. Cuando tú empezaste a estudiar, ¿cuáles eran los retos que te llevaban y por qué decidiste estudiar eso? A ver, tienes que saber que, bueno, es administración pública y ciencias políticas. Okay. Y la realidad es que eso surgió hace apenas 4 años, fue en pandemia, justo en pandemia, porque yo estaba aprendiendo muchísimo con la persona con la que yo estaba, además de ser un muy buen líder, era un muy buen mentor y yo estaba aprendiendo demasiado de muchas cosas. Y entonces yo decía, yo siempre había pensado, la práctica lo es todo, pero también es bien cierto que es necesario tener este tipo de conocimientos, aprenderlos desde como tú los captas, no desde como a lo mejor los ves o te los enseñan. Y realmente eso fue lo que ocasionó que yo hubiera dicho, tengo que estudiar administración pública y ciencias políticas, porque estaba aprendiendo demasiado de mi anterior jefe. Y yo decía, voy a salir con absolutamente todos los conocimientos de saber cómo se hace, cómo lo puedo aplicar y demás, pero sin el papel, primero que todo, y sin los conceptos básicos. Entonces fue eso lo que de alguna manera me motivó a estudiar administración pública y ciencias políticas. Y antes de eso, entonces esto fue hace prácticamente 3 años, 4 años, y antes de eso estuviste en el sector privado. Así es. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿cómo surge ese no sé si fue tu primer trabajo, o que nos platiques, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo fuiste escalando hasta llegar a la parte financiera, no? Fíjate que mi primer trabajo fue en Blue Collage. Okay. Y fue porque yo quería trabajar. O sea, yo estaba en la prepa y yo estaba en la tarde, entonces yo sentía que en la mañana me sobraba mucho tiempo y yo quería hacer algo. Y mis papás no estaban tan convencidos porque era de no, estudia, no sé qué. Entonces yo empecé a buscar trabajo, nadie me daba trabajo. Todo el mundo decía de que es que el perfil lo tienes, pero eres una niña. Y efectivamente tenía 16 años, o sea. Y entonces me dan trabajo en Blue Collage, ahí en Medrano. Y entro a trabajar y veo que amo vender. Me apasionan las ventas, pero además se me daba. Entonces dije, oye, esto me gusta mucho. Conforme fue pasando el tiempo, yo creo de haber durado 5 o 6 meses ahí, porque obviamente se venía casi el fin de yo salir de la prepa y demás. Entonces, pues se decidió que me saliera. Pero desde ahí ya fue como, ok, yo quiero hacer esto, ¿no? Después entro, pues ya salgo de la prepa y mi mamá siempre quiso una hija bancaria. Siempre, porque tenía a mi prima y luego la prima de la familia de mi papá, de mi mamá y así. Entonces ella decía, métete a trabajar a un banco. Y entonces yo decía, pero un banco, o sea, lo veía bien, decía, bueno, pues está bien. Luego de repente ves que vas de niño y dices, está padre cómo mueven la compu y cómo hacen todo, ¿no? Pero obviamente yo no sabía lo que era trabajar en un banco. Y pasa un suceso en mi vida, mi hermana mayor enferma de insuficiencia renal. Y pues a partir de ahí, tú sabes, cuando hay un enfermo en casa, siempre el tema económico, pero emocional y demás, o sea, transforma toda tu familia. Entonces, para ese momento yo ya había hecho trámites para entrar al banco. Fallece mi hermana y justo a los 5 días me hablan del banco para entrar. Y entonces pues entro al banco, obviamente llena de susto, con miedo, entró súper chiquita, entró de 18 años, recién salida de la prepa, pero sí desde a lo mejor la necesidad de querer hacer algo, primero por mi familia y segundo por ver Mariana qué más podía hacer, ¿no? Y la verdad es que en el transitar del banco fue algo que puedo agradecer muchísimo, aprendí muchísimo. El tema de la iniciativa privada creo que es algo que
sienta las bases para mucho de lo que haces después. ¿Por qué? Porque te mides, porque estás trabajando bajo resultados, porque ahí era una parte de, sí, estarte midiendo entre tus mismos compañeros y demás. Aprendí muchísimo. Tienes que saber que a los 2-3 meses de haber estado yo en cajas, me hacen ejecutiva comercial. ¿Por qué? Porque vendía muy bien. Siempre me ha gustado mucho esto. Y el tema de vender va más allá de vender. Realmente el tema de vender viene de mi pasión de estar con la gente, de convivir con la gente, de platicar con la gente y de ver ¿cómo es que puedo yo ayudar en algo? Y entonces, pues me iba muy bien. La verdad es que me iba muy bien. Entro al banco, de ahí paso a ejecutivo personal y así voy subiendo de puestos. La verdad, siempre dije que traía un angelote, que traía una estrella. Sin embargo, la verdad es que también las condiciones, los tiempos también bancarios en ese entonces, no había tantos practicajas, no había tanto trabajo por llamada. O sea, realmente la gente iba a los bancos. Ahora ya muy rara vez va la gente a los bancos. Entonces, la verdad es que fue muy buena etapa para mí y sí puedo decir que sentó las bases y me formó en la persona que el día de hoy también soy. Ahorita que más todo este contexto me surgen 2 a 3 momentos clave que creo que son bien importantes compartir. Tú mencionabas, yo tenía prepa y quería trabajar, quería generar. Y mi familia me decía, no, espérate, estudia. O de cierta manera, no que te limitaran, pero a lo mejor los papás, los que son papás, no sé, les cuesta como que a veces las inseguridades de decir, híjole, pues es que si te vas, como que proteger, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú para mediar esa parte y lanzarte? Porque es un reto que tienen muchos jóvenes, incluso en la actualidad, de, híjole, mejor no me lanzo porque me dicen que no. Y en vez de buscar el sí, me quedo en el no, o en vez de demostrar que sí puedo, porque a veces es un reto demostrar que tuviste las capacidades y que tienes las capacidades para hacerlo. ¿Cómo gestionas esta parte a esa edad? Realmente fue decirles, papás, quiero trabajar, siento que pierdo mucho tiempo en el día. A mí me gusta mucho dormir, me gustaba mucho dormir. Entonces sentía que me despertaba hacia mitad del día y ya era irte a la prepa, ¿no? Entonces realmente fue en un afán de decir, quiero ser más productiva, quiero hacer algo, pero además también quiero incursionar en algo porque no sé ahora con la prepa, yo ya estaba, te decía, casi para terminar, no sé qué quiero hacer después. Entonces yo tenía muy claro que quería ser cantante, eso sí. Pero al final también ese era otro momento donde no había tantas escuelas de música aquí, era complicado, era costoso también. Entonces yo creo que partiendo desde la realidad que uno se sabe, fue decir, lo intento, dejen ver para qué soy buena, dejen ver cómo lo hago. Y la verdad es que sé que la preocupación de ellos era que yo sacara malas calificaciones, pero en ese sentido yo les digo que siempre he sido súper, no inteligente, más bien soy muy matadita, o sea, sí me pongo de que a leer y esto, y además tengo muy buena retención. Entonces yo les decía, no va a pasar, o sea, no va a pasar. Sí, ya hacia finales, que ya se me complicaba un poquito más por el tema de los horarios, pues ahí fue cuando ya me salgo, pero la verdad es que aprendí muchísimo. O sea, en Blue Collage yo aprendí muchísimo de entrada, pues a vender. O sea, a vender. Ya dije marcas. En tienda de ropa. Ubicada en la calle. En la tienda de ropa de Medrano. Sí, o sea, pero sí, o sea, yo creo que fue eso. O sea, fue un decir, lo intento, dejen calarme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no se me dé, ¿no? O que no salga. Pero creo que es bien importante eso. O sea, poder sí contar con el apoyo, pero también no quedarte con el primer no. O sea, vamos viendo porque sí. Y eso está muy interesante porque también cuando estás adolescente joven, tú mismo mentalmente te pones barreras emocionales y mentales de decir, híjole, es que si me ven vendiendo o si me ven trabajando, no. Todavía pasaba mucho cuando estaba más adolescente, más joven. Sí, sí pasaba tenía compañeros y no es que no me gusta que vean que estoy trabajando y yo. No, ya cuando uno va creciendo, ahorita que digo, si no hubiéramos tomado ese trabajo a esa edad, quizá no estaríamos donde estamos o no tendríamos la mentalidad que estamos. Pasa una segunda etapa en tu vida que es un tema personal y dolorosa. Y en ese momento tú lo dices, tuve que hacer sacrificios y esfuerzos por la necesidad de la familia. ¿Cómo trabajar esa inteligencia emocional? Porque estaba más chica todavía. Y decir, pues voy a sacrificar gustos y sueños y metas porque mi familia me necesita. A veces nos cuesta trabajo como seres humanos. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le hiciste en ese momento decir, debo dejar esto porque ahorita está esta necesidad y pienso en
en mi entorno más que en mí. ¿Cómo trabajar eso? Fíjate que sí fue complicado, Ángel, no te voy a decir que no, como bien dices, era una niña, o sea, ahora que yo veo los niños de 17 años, yo digo, era una niña. Primero que todo, yo iba a ir a concursar, siempre había esperado cumplir mis 18 años para poder concursar en un programa de canto de la televisión. Cumplo mis 18 años y pues sucede esto, ¿no? Este episodio de que enferma mi hermana. Vienen a hacer el casting aquí. Recuerdo que fui a 2 primeros aquí, que pasé el primero, pasé el segundo y yo estaba muy emocionada. Pero también cuando tú lo planeas, a lo mejor a mis 12, 15 años, yo decía, es que cuando lleguen los 18 y yo vaya, pues tú te imaginas que vas a ir rodeada de tu familia, y pues no, la verdad es que para ese momento, pues mi hermana ya estaba enferma, entonces me tuve que ir sola, sí me acompañaron ahí, pero la verdad es que pues me tuve que ir sola. Y después se viene pues el tema de que pues fallecen, ¿no? Y a partir de ahí pues te cambia, o sea, realmente te cambia la vida y fue incluso pues dejar este sueño donde yo sí dije, yo ya me veía de cantante. Yo tengo mi firma como autógrafo porque yo iba a ser cantante, tienes que saberlo. Yo tenía mi autógrafo de firma. Entonces, pues eso fue primero que todo saber que ibas en ese momento a renunciar a tu sueño. En mi caso ese era mi sueño. Pero por otro lado, y como bien lo dices, creo que jamás, nunca fue algo que yo hubiera padecido. Porque como bien dices, el objetivo y la meta era mucho más que a lo mejor el sueño que yo tenía de decir, quiero ser cantante, ¿no? Y era, como bien mencionas, ver bien a mi familia. Económicamente hablando, también era complicado. Entonces era esta parte de saber que ya iba a haber un ingreso extra y que yo iba a poder aportar a eso. Pero sobre todo eso, o sea, entrar en esta dinámica de que también mi familia alrededor, yo tengo otros 2 hermanos que para ese momento pues eran más chicos que yo. Entonces pues era esto, o sea, era sentirte la mayor y decir, tengo que hacerlo. Y así fue, o sea, así fue que entro al banco y empiezo yo también a generar ahí economía y sustento a mi casa también. Y al negocio familiar, porque además teníamos un negocio familiar. Entonces, ¿De qué era el negocio? Tienda de abarrotes con venta de cerveza, sí. Sí, entonces justo, o sea, pues tú sabes, la tienda de abarrotes, yo les digo que las tienditas, siempre lo bueno de eso es que siempre tienes dinero, siempre hay dinero ahí, no necesariamente de ganancia, pero la hay. Y eso ayudó a que el flujo que se tenía diario ayudó pues a que también tuviéramos cómo echar a andar y cómo sobrellevar este tema de la familia. Pero pues fue eso, o sea, fue entrarle de lleno. Aquí es otro dato que hace interesante. Tú ya venías de cierta manera un linaje con educación de negocio. Sí. Y algo que se me hace muy padre es tú dijiste, a ver, justamente pues haber dicho, me quedo aquí, crecemos la tiendita o hacemos otra tiendita, pero tú dijiste, quiero más. Sí. Y esa ambición y de ese deseo de aspirar a más, creo que es algo bien positivo porque te saca de tu zona de confort, te saca de tu zona de seguridad y más cuando llegas a un banco y más cuando trabajas en el sector privado que justo mencionabas normas, procesos, objetivos y todo, te cambia mucho tu manera de hacer a cambiar de decir, conozco mi negocio y cómo lo hago, a decir, trabajo para el negocio de alguien más, ¿no? Cuando estás en el banco, ¿cuáles son los retos o lecciones de vida que más te marcaron y te ayudaron a ir creciendo? A ver, lo primero, pues que entré siendo una niña. Eso fue un reto, un súper reto, porque si llegas y te enfrentas a compañeros que tienen mucho tiempo y es complicado a lo mejor, y eso pasa mucho, y yo ahí sí digo, no se desanimen, vayan por lo que busquen, porque a ver, había muchos de que a mí me veían muy movida y me veían vendiendo y era, ¿para qué vendes? No te los pagan, no lo notan, no esto, ¿no? Y yo siempre era porque así me gusta hacer y porque me gusta vender, lo disfruto mucho. No era un tema de a ver qué me dan, a ver qué me, ¿sabes? Sin embargo, siempre te están viendo, Ángel. Te están viendo que a mí me ofrecen ser ejecutiva apenas 3 meses de yo haber estado en cajas. Entonces, lo primero es eso, o sea, lo primero es que tú no permitas que alguien más te limite a ti por la consecuencia o por lo que sea que alguien más piense, ¿sabes? O sea, que tú tengas bien claro cuál es tu objetivo y que aunque no lo tengas claro, sepas quién eres. Y creo que sabiendo quién eres, muy pocas veces permites que los pensamientos intrusivos se queden.
Y el segundo, que es algo que el banco me enseñó muchísimo, es que no hay cliente pequeño. No hay cliente pequeño, Ángel. O sea, yo tenía clientes que luego muchas veces te vas, y sobre todo cuando somos jóvenes, te vas por la finta de al que ves con traje, al que ves, ¿sabes? Y ahí yo pude darme cuenta. A mí me tocó estar en una sucursal donde había un mercado cerca y me tocó ver que llegaba el carnicero lleno de sangre y llegaba y era el de la lana, ¿sabes? Y entonces ahí yo decía, no hay cliente pequeño, y por lo mismo que no hay cliente pequeño, siempre trata a todos de la manera que te gustaría que te traten a ti. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué pueda salir de ahí, pues. Hay veces que nos vamos con la finta y entonces al que a lo mejor vemos como que no está muy bien, pues lo hacemos menos. Y la verdad es que a mí me tocó ver ahí porque la verdad es que eran los que traían el negocio y eran los que te decían sí y eran los que no se la pensaban. Entonces, esa fue otro aprendizaje que dije, no hay cliente pequeño, y por lo mismo es que siempre a quien yo conozco, y creo que tú lo has visto, Ángel, o sea, creo que en eso tú me has podido ver en eso, yo absolutamente a todas las personas trato de la misma manera, o sea, siendo yo, siendo como soy. Y eso fue algo que también aprendí de ahí. Y desde la parte profesional, a medirme. Yo sí soy una fiel convencida que lo que no se mide no se puede mejorar, y que la medición a veces tiene que ser contigo propio, no necesariamente para que alguien más lo vea o alguien más lo nota. Es bien cierto, en el banco, si vendías, te iba mejor, y obviamente perseguías un objetivo. Sin embargo, para mí era bien importante, sobre todo cuando ya me tocó estar en una posición más de poder dentro del banco, pues era la más jovencita. Entonces, llegar a las juntas semanales o mensuales y verme en el ranking de los primeritos, para mí era un orgullo. O sea, ¿por qué? Porque al final te estabas midiendo con gente que tenía mucha trayectoria y que a veces pudieras pensar que ya te la sabes de todas, y pues una chavita estaba de alguna manera modificando la manera de hacer las cosas. Entonces, pues creo que también es eso. Wow. Y es súper bonito. Mencionabas mucho el tema de tú recibías a todos. Y ahí se proyecta la Mariana de 5 años que bailaba con sus compañeritos, ¿no? O sea, cómo a veces no nos damos cuenta que la persona que somos fue por todo lo que fue el pasado. Yo siempre he dicho, el pasado no es para que estés en el... Si hubiera y... Ay, o sea, el pasado te enseñó a ser como eres, y si no lo corriges, pues no has tomado las oportunidades. Como teniendo 18, 19 años, ya eras la ejecutiva de un banco. No sé si te ha pasado ahorita, bueno, vas creciendo y todo, aprendes a manejar las críticas, los comentarios y todo. ¿Recuerdas en esa edad cómo le haces para controlar todas esas presiones mentales principalmente? Porque tú decías, era la más joven de todos y era la que tenías el cargo, y suele pasar muchas veces en las empresas, que es algo que se vive porque no sé si es naturaleza, pero se vive en las empresas, es siempre la crítica que existe. Tristemente existe esa crítica, no la podemos controlar porque es una naturaleza humana, y por más que tratemos, no la podemos eliminar al 100%. ¿Cómo le hacía esa Mariana de 18, 19 años para controlar o tener esa inteligencia emocional de fuera críticas, trabajar y lograr los objetivos? Mira, yo creo que, a ver, las bases que siempre tú tienes desde casa, yo creo que eso te forma mucho y te permite poder llegar ya de alguna manera con un blindaje. Sin embargo, y es algo muy cierto, o sea, decir que no te afectan las críticas o que no te pueden de alguna manera, hacerte así, pues eso sería una mentira. Es bien cierto, o sea, sí llegué a escuchar a veces hasta comentarios de, ay, pues sí, sabes, pues la niña pero me tocó una vez que yo había llegado a la sucursal y estábamos afuera como todos los compañeros, y yo llegué emocionada, yo llegué muy contenta, o sea, yo la verdad es que iba muy contenta a mi trabajo, y yo llegué emocionada y yo llegué diciendo de que no, hoy vamos a ir a visitar una empresa, chalala, y estaba un compañero, yo creo en ese entonces ha de haber tenido 40 años, que para mí era grande, y ahora digo, güey, qué joven era. Pero para ese momento llego y yo llegué con esta emoción, llegué contenta y todo. Y él me dice, ay, a mí no me gusta ser ejecutivo, me lo han ofrecido muchas veces, pero a mí no me gusta porque además de que sales más tarde, no tienes tus tiempos, no eres dueño de ti y demás, a mí no me interesa. Y entonces yo me quedé así. Obviamente en el momento dije,
no la habré regado, o sea, dije, sí es cierto, o sea, también no es que tú hubieras dicho, la diferencia del sueldo no era mucho. Sin embargo, Ángel, el tema de los bonos era 100% diferente, o sea, sí o sí, un ejecutivo ganaba más, pero además yo lo vi y lo vi tan enojado y lo vi tan frustrado, esa también fue la verdad, que dije, güey, lo que sea que él piense o lo que sea que él esté sintiendo no es algo que tenga que ver conmigo, tiene que ver con él. Y tienes que saber, Ángel, no te voy a decir que no, claro que te afecta, pero siempre en mi coco wash de las noches, es decir, no es conmigo, es lo que está viviendo, fui parte del día en donde quiso escupirlo y está bien que se lo quede, ¿no? Tuvo dónde sacar su basura, pero su basura no me la quedo yo. Y así lo he logrado hacer y así es como he logrado transitar, porque a ver, de que ha habido críticas, las ha habido, pero yo tengo un dicho muy dicho, que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso. Eso es súper importante. Sí. O sea... Y es algo que habla mucho de tu desarrollo humano. Y eso va a lo siguiente tema, que es el desarrollo humano, porque justo a veces vemos tanta gente en el tráfico, en redes sociales, en todo, y comentando o se pasó un perrito y le pitan al perrito porque se paró, y con tanta frustración porque no la sabemos canalizar, no nos sabemos escuchar. A mí me pasó ahorita, justo yo cuando estaba más adolescente, pues no sé si era la tapa o algo, yo era muy explosivo de todo, me enojaba y no, que por qué, o sea, y llegó un punto que dije, híjole, tengo más que perder por un enojo, por un arranque violento, porque no sabes cómo va a responder la otra persona, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo trabajas tu desarrollo personal actualmente con estas etapas? Porque ahorita vamos en el sector privado, pero estás en un sector ahorita público que tiene mucho foco. ¿Cuáles son tus tips o tu mantra que día a día llevas para controlar esa parte? Somos humanos y llega un momento que te va a saturar, ya sea la gastritis es uno de los focos que te detonan de que traes algo, aunque no lo saques, oye, pues ya estás bien calmado, pero por dentro traes la gastritis, traes ansiedad, traes ¿cómo se dice? Hiperventilas, no sé cómo se le mencione, es que tengo dislexia y creo que lo saben, pero es a veces que no nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Cómo le haces para tú escucharte a ti misma? A ver, la verdad es que yo tengo un carácter luego muy explosivo, no por nada soy Leo, yo sí, aguanto mucho, Ángel, que eso luego también, no sé si sea bueno o malo, porque me ha pasado que aguanto mucho y es como, sí, está bien, no pasa nada, ok, pero cuando exploto. ¿Y qué me pasa con eso? Luego a veces, es como... ¿Sabes? Como, ay, ¿por qué explotó? Y es como de, oigan, es que tengo callándome 10 veces, o sea, y no dije nada, ¿no? O sea, sí tengo un carácter muy fuerte. Te digo, ¿qué intento hacer en eso? A ver, la verdad es que intento mucho programar o llevar un proceso de lo que sea que tenga que haber para no tener que saturarme hacia el final. Sin embargo, y eso es algo que también no me gusta de mí, yo trabajo bajo presión y así ha sido siempre y así crecí. Y entonces el que me presione o el yo sentir que se está llegando a los días o que esto y lo otro, eso hace como que yo accione algo y entonces fluya mucho mejor. A veces ha sido complicado eso porque eso de alguna manera te desgasta emocionalmente en el proceso, ¿no? O sea, estás entre que estás pensando, ya lo tengo que hacer, pero dices, bueno, todavía falta o todavía queda tiempo o así, pues eso de alguna manera te genera un desgaste emocional. Sin embargo, yo lo que digo es, intento no estresarme de más. Sin embargo, yo luego siempre les digo, yo estoy estresada, pero luego a veces es como ya una palabra dicha por mí, no realmente como que la esté sintiendo, pero a mí me estresa luego mucho como que yo, la verdad, estoy viviendo mi pasión, Ángel. Entonces, a veces como el no ver lo que ahorita tú decías, a los jóvenes apasionados por lo que hacen, con ganas de comerte el mundo, pero no solo querer comerte el mundo, sino hacer algo para comerte el mundo, eso me frustra un poco. Y eso hasta cierto punto me genera molestias, cuando luego a veces ves que la gente no va como en el mismo rush de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás queriendo hacer. Sin embargo, pues, a ver, intento escuchar música, leer,
hablar con amigos, hablar con amigas, escuchar también diferentes versiones de diferentes personas y enfocarme en lo que yo soy, en lo que yo quiero. Sin embargo, te mentiría si te digo que no exploto de repente. Sí pasa. ¿Cuál es tu música favorita? Ay, es que luego me vas a hacer que me exponga. No, te A mí me gusta mucho el regional mexicano. Me encanta muchísimo el regional mexicano. A ver, yo cuando recuerdo les digo que yo aprendí a leer con un cancionero que mi papá me regaló. Okay. Y la primera canción que me aprendí fue la del El milagro de tus ojos. Y sí, amo. Y me gusta mucho el regional mexicano, me gusta mucho también pues el mariachi, me gusta Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, pero también me gusta Julián Álvarez y Karim León, pero soy muy versátil. La verdad es que a mí me gusta la música en general. Lo mismo te puedo escuchar Depeche Mode, como te puedo escuchar a Karim o no sé, les digo Camilo, o sea, me gusta mucho la música en general, me encanta. Es que es bien curioso porque yo creo que por eso nos llevamos bien, porque a mí me gusta mucho la música. Yo soy como, me echan mucha creer que soy como un señor en cuerpo joven. En vez de chavo ruco, soy un ruco chavo. Sí. Porque la música que escucho, me gusta mucho, pero siempre, pues, cuando eres una persona creativa y te gusta la música y expresarte, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho que es como que disfruto cada cosa que pasa, analizo más las cosas que pasan, ya no me afectan tanto como decir, híjole, ya me enojé, lo saqué, ya que sigue, ¿no? Ya no me clavo tanto, que es un reto, porque a veces nos enojamos porque esto estuvo así y el enojo lo llevas un mes, ¿no? Y es como que una parte que nos pasa. Y te mencionabas el tema de los jóvenes, que a veces dices, híjole, ¿por qué no toman las oportunidades que hay? Que es un tema, híjole, voy a sonar bien, señor, pero las oportunidades que tienen ahorita los jóvenes no las tuvimos muchos. En todo lo que hay en la tecnología, en las plataformas, en el hacer comunidad. A ti te tocó, me imagino, tocar puertas. A muchos nos tocó tocar puertas y muchos no antes de tener el primer sí, que ese sí te abrió todo el panorama, ¿no? Tu consejo para estos jóvenes de cualquier edad, pero no solo tan jóvenes. Hay muchos adultos que todavía les cuestan, principalmente porque la generación en la que crecieron o el ecosistema que vivieron, el contexto, perdón, que vivieron, les hizo crecer así. O sea, no es... A veces pensamos, no, es que porque eres así, y te pones a analizar, por ejemplo, veo a mis padres, a mis tíos o algo así, veo el contexto que ellos vivieron hace 60 años al contexto que vivo yo y digo, híjole, pues sí es muy distinto. No podemos sacar que, oye, pues tú fuiste más flojo que yo porque no lo intentaste. No, creo que cada contexto, cada generación es diferente. ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes de ahora o los adultos ahora que quieren intentar hacer algo distinto? Que se animen, no solo de emprender, porque se puede emprender dentro de las empresas y tú lo viviste. El emprender un camino, el tocar puertas, el crecer es un emprendimiento dentro de las empresas, en tu trabajo. ¿Cuáles son tus tips para eso? Mira, lo primero es que luego a veces, ahorita que mencionas, creo que luego nos equivocamos en pensar, yo he escuchado mucho de decir, los jóvenes están apáticos. Y yo no creo que los jóvenes estén apáticos. Yo más bien lo que creo es que los jóvenes no tienen ahorita a alguien que los represente y alguien que los haga sentir que los estás escuchando, que les estás poniendo atención. Y en eso yo me remonto a cuando fui joven. Yo la verdad es que tú hayas dicho, yo no soy de una familia pudiente o así, yo soy de una familia de clase media, de unos papás comerciantes. Sin embargo, tuve muy buenos maestros, amigos en el proceso, amigos en el camino que me escucharon, Ángel. Y que en el afán de escucharme, me impulsaron a lo que yo podía hacer. Decirte que yo sabía que iba a ser esta Mariana, yo solo sabía que iba a ser cantante, pero hasta ahí. Decirte que yo sabía que iba a ser esta Mariana y que yo iba a saber vender, esto sería decirte mentiras. Sin embargo, sí tuve gente que en el proceso me ayudó a hacerlo. Yo qué pienso ahorita de los jóvenes, pues que falta eso, que a lo mejor falta alguien con quien se sientan identificados, alguien que digan, quiero seguirlos. Porque como bien dices, los contextos son totalmente diferentes. A ver, ahora tenemos y estamos llenos de miles de personas, de influencers y de gente que estamos escuchando y que estamos viendo y que estamos siguiendo. Y eso no está mal. Lo que está mal creo que es no saber lo que te queda, lo que te toca, y entonces a partir de eso consumir lo que sea para ti, pues. Y lo segundo que creo que es justo eso. O sea, creo que a veces se limitan como para dar este siguiente paso. Y ahí es donde yo a veces les digo, a ver, lo hago ahorita con mis sobrinas. Mi sobrina tiene 7 años
Y yo les digo, a lo mejor nosotros crecimos con tienes que estudiar, tienes que esto. Yo lo que le digo, lo primero de verdad, y es algo que se oye luego súper trillado, pero lo primero es, yo quiero que sea una niña feliz. Y yo quiero que sea una niña que quiera a los demás, pero que además ella se sienta querida, pues. Y en el proceso, a mí no me interesa si es inteligente o no lo es, que sí lo es. Y que luego a veces es de, saqué 100. Y yo le digo, mi amor, los 90 también son buenos. Sí, pero saqué 100. Y yo... y es como, o sea, está bien, pero al final es algo que ya está en ella. Yo lo que digo es que nosotros no nos pongamos una etiqueta, Ángel, de que si eres el primero o eres el 10º, eres mejor o eres peor. Yo creo que donde vas y en el paso en el que vas es donde tienes que ir. ¿Que puedes ir más rápido? Dale, échale. Que a lo mejor hay que detenernos, también detente. Pero lo primero es rodearte de gente que sea mejor que tú, que puedas aprenderle mucho más. Porque el saber que ya lo sabemos o el decir que ya lo sabemos todos, eso creo que es uno de los peores errores que nos puede pasar como jóvenes cuando somos jóvenes. Y lo segundo es que nunca va a haber una segunda oportunidad para una primera impresión. Y en eso yo los invito a que siempre a la persona a la que traten y a la persona con la que traten, siempre traten de dar su mejor versión. Y eso de verdad, Ángel, en algún momento te abre las puertas. Wow. Ahorita un punto que quiero retomar con eso que mencionas. El tomar decisión y aventarte a hacerlo, ¿no? Y decías que los niños, sí, justo, que cada ser humano disfrute la etapa en la que está, que los niños disfruten, ¿no? Que los niños jueguen. O sea, a muchos niños todavía les toca, tristemente, por las necesidades que existan, por el mundo grande que es. O sea, niños que les toca unas vidas complicadas de la niñez, otros que no tocan tanto, ¿no? Pero es que cada niño pueda disfrutar esa parte. Yo a veces ahorita me pongo y digo, híjole, ¿por qué mi niño no lo disfrutó como quisiera haberlo disfrutado? Pero a lo mejor el contexto que me tocó vivir tuvo que cambiarlo. A ti el contexto de tu juventud tuvo que cambiar por lo que pasaste. La vida, yo creo que siempre pienso que la vida, el destino, Dios o quien sea, nos va a cambiar por algo o nos va a poner una situación que a veces no la entendemos, pero por algo estamos cambiando. ¿Cómo romper esas barreras? Porque a veces nos aferramos mucho de que quiero este proyecto y te aferras, te apasionas, le metes dinero, tiempo y los resultados y todo te dice por aquí no es, cámbialo, corrígelo, pero nos apasionamos tanto a seguir haciéndolo que nos perdemos. Y eso nos pasa a los jóvenes y a los adultos en el trabajo y en el emprendimiento. ¿Cómo saber cuándo o cómo trabajar para decir ya, vámonos a cambiarlo, vamos a quitarlo, esto no era para nosotros, lo que sigue? ¿Cómo hacer eso? Fíjate que justo hace unos días que tuve oportunidad de dar una charla, yo platicaba de algo en donde sí te puedo decir que hubo un antes y un después, porque justo fue algo que no se dio como a lo mejor Mariana lo esperaba o creía que se lo merecía. A ver, la verdad es que creo que todas las personas, todos los seres humanos tenemos algo de ego que nos dice, oye, es que esto es tu camino, y es ahí donde creo que entras en esta parte de aferrarte, de negarte, de decir, es que así tiene que ser, y si no es así, entonces no está bien, y si no es así, entonces me faltó hacer algo. Y yo lo que les decía ahora al tiempo, Ángel, porque de eso ya pasó hace un año, y lo que puedo entender, y ahora intento incluso verlo como señal, que cuando no es para ti, no es para ti, y que no busques aferrarte. Hay veces cosas que no dependen necesariamente de ti. Las cosas que dependen de ti, hazlas. Y que sea un tema de decir, por mí no quedó. Yo lo intenté, yo hice todo lo que tenía que hacer, por mí no quedó. Sin embargo, que en el proceso de querer conseguir algo, no te pierdas a ti mismo. No te frustres a ti mismo, porque creo que lo peor que nos puede pasar es eso, sentirnos frustrados con lo que estamos haciendo o con lo que somos, o sentir que no lo intentamos o sentir que no lo logramos. Yo les pongo el ejemplo de las carreras. Lo importante de una carrera, en mi caso que no corro nada, o sea, que es muy poquito, pero corrí una carrera de 3 kilómetros. Y yo estaba frustrada y estaba enojada de entre que no podía correr, ya que ya me dolía la espalda, de cositas así. Y cuando llego al final, me dan la medalla y es que yo sentí como unas ganas de llorar, como mucha emoción, como así.
dije, oye, es que la carrera o lo que viví en la carrera no estuvo en el lugar en el que llegué. Al final, el primero y el último tenemos la misma medalla. Estuvo en cómo lo viviste, en cómo lo corriste, en qué tanto lo padeciste para poder llegar a donde llegas. Y el sentir esa satisfacción de decir, lo hice corriendo, agachada, vomitándome, porque es que yo me sentía, pero llegué. Y llegué y tengo la misma medalla que el que está en el primer lugar. Entonces, lo primero que creo es que no hay que compararnos. Creo que a veces las frustraciones vienen en querer compararnos, en querer, si él lo tiene, porque yo no, sí. Y te digo, sí soy una fiel creyente de que sí tenemos que tener algo de ego propio. Y eso es, te digo, es para medirte, es para decir, yo puedo hacerlo. Pero también es de sabios poder decir, no es por aquí. Y ahora al tiempo te puedo decir que a veces es como cuando uno dice, Dios, ¿por qué no me ayudas? Y Dios es diciéndote, güey, te estoy ayudando, o sea, no es por ahí. Entonces es eso, o sea, disfrutar el proceso, disfrutar la carrera. Al final vas a llegar, y al final vas a conseguir lo que era para ti. O sea, ni más ni menos lo que era para ti. Y en el proceso sí esfuérzate, y en el proceso sí hazlo, y en el proceso sí rétate a ti mismo, pero no lo padezcas. Es que luego justo caemos en el tema de positivismo y optimismo, ¿no? De, ay, me va a ir súper bien y voy a ganarme la lotería. Oye, pues ya compraste el boleto, ¿no? Pero Dios me va a dar la lotería. No, o sea, hay que trabajar para lograrlo, porque nada es fácil. Nada llega gratis, ¿no? Y ahorita estás en el sector, o sea, sector privado o sector público. Es un reto totalmente grandísimo. Sí. ¿Cómo se da? Porque no sé si la Mariana joven lo tenía pensado. ¿Cómo llega esa parte y los retos de estar en el sector público? Mira, en mi vida lo hubiera imaginado, Ángel, de verdad en mi vida. Yo les decía que mi papá desde muy chiquititas nos ponía a leer el periódico. Ese era todos los domingos, ese era lo que teníamos que hacer, ¿no? Para poder leer el periódico de los cómics, de las caricaturas. Entonces, pues cuando yo leía el periódico, pues cada quien elegíamos nuestra sección. Y ahí, pues yo leía un poquito, pero era como el político, ¿no? Como, la política, esto. Nunca en mi vida lo pude yo de que haber imaginado. No te voy a decir, no, es que yo desde que estaba... Yo nunca estuve, incluso en la prepa, me invitaban muchas veces a los movimientos estudiantiles y yo decía, no hace nada, o sea, decía, me va a ir mal en las clases, o sea, yo nunca fui alguien que dijera, yo quiero ser política, no, esa es la realidad. Sin embargo, cuando salgo de la iniciativa privada, emprendo. Emprendo y yo digo, voy a poner una tienda de abarrotes, porque como mis papás tenían tiendas de abarrotes, yo voy a poner mi tienda de abarrotes. Y descubro que la parte de emprender y la parte de vender y la parte de administrar y demás es algo que me encanta y es algo que amo y disfruto. Sin embargo, el estar en una sola ubicación, el negocio de las tiendas, la verdad es que luego a veces es súper esclavizado. Es por eso yo siempre que voy a las tienditas, consuman local, porque la verdad no tienes una idea lo que es estar a veces hasta 12 horas en días festivos. Llegar súper tarde yo recuerdo que mis papás cerraban y de ahí se iban a la cena de Navidad y cenábamos y a dormir porque ellos estaban agotados y porque al otro día iniciaban súper temprano. La parte de emprender es un reto complicado. Sin embargo, ahí voy, quise hacerlo. Y descubrí que no era yo para estar ahí físicamente. Entonces, en el proceso, en la iniciativa privada, a mí había muchas personas que asistían ahí conmigo, que de repente decían tú serías muy buena para estar en la política. Tú serías muy buena para estar en el servicio público. Porque te gusta, porque disfrutas, porque esto. Y yo decía, no te voy a decir, política. Yo decía, no, güey, la política no, porque eso de estar sufriendo cada 3 años, eso de estar, ¿sabes? No. Para mí, yo decía, no. Sin embargo, me salgo, emprendo. No me termina de ir como esperaba que me fuera. Y a partir de ahí recuerdo que en algún momento me habían dicho, pues vente, ¿no? Entonces busco en ese momento a una persona que ya me había propuesto, que ya me había invitado, y le digo, ya, me salí, ya estoy haciendo esto, y pues a ver, quiero entrar, ¿no? Quiero ver qué onda con esto. Sí,
claro que sí, vamos viendo que el sueldo no es muy bueno. Tienes que saber, Ángel, que cuando yo entré yo ganaba 5,000 pesos mensuales. Entré sin prestaciones, luego a veces que escucho de que no, pero es que cuánto voy a ganar yo les digo, oigan, pues es solo el sueldo. O sea, al final yo tenía una familia que me respaldaba, yo tenía mis papás que no me iban a dejarme morirme de hambre y que eso me permitió que yo pudiera entrar y ganar 5,000 pesos mensuales. Pero yo, mi objetivo era de esto. Lo importante es entrar, lo importante es llegar. ¿Por qué? Porque yo no tengo familia que se dedique a esto, yo no tengo alguien que haya dicho entra, o sea, no, la verdad es que no. Pues que tenía una persona que en su momento había sido cliente mío en la sucursal y que me había invitado a trabajar. Eso era lo que yo tenía. Entonces, pues entro al servicio público, entro a un área que era de atención ciudadana, el 070, donde levantas reportes ciudadanos, y me enamoro del servicio público, Ángel. O sea, me enamoro del servicio público. Entro a algo totalmente desconocido para mí en todos los sentidos, y me enamoro del servicio público porque haber entrado a esa área me permitió darme cuenta que los ciudadanos somos quien de alguna manera tenemos el poder para hacer y decidir muchas cosas de lo que pasa en nuestra ciudad. Porque yo recuerdo que levantar el teléfono y 070, ¿en qué te podemos ayudar? Y decir, se cayó una luminaria de esto, era la misma gente quien nos estaba ayudando a que el gobierno pudiera hacer su trabajo. Era la gente quien decía, se apagó una luminaria, dejaron un perrito en la calle, hay un bache, ¿sabes? Entonces para mí eso fue como decir, wow, o sea, los ciudadanos tenemos el poder de hablarle al gobierno y decirle esto está pasando en nuestra ciudad, porque también es un hecho que al gobierno no le da la vida para estar en todos lados y decir hay un bache, falta un foco, no. Y fue esto, o sea, fue enamorarme del servicio público en decir es un ganar-ganar. O sea, la ciudadanía pide, el gobierno da, y entonces hacemos equipo, ¿sabes? Y me enamoré del servicio público. ¿Cómo fue tú? Y se te notan las sonrisas. ¿Y cómo fue esa transición de estar en el sector privado al sector público? O sea, ¿te costó trabajo adaptarte? La forma de pensar, los procesos, me imagino que son distintos. O sea, yo no trabajo en el sector público, pero pues nos toca trabajar en conjunto porque pues, es una comunidad y tenemos que trabajar todos en conjunto, lo acabas de mencionar. Pero esa parte, es decir, vengo trabajando estos procesos del sector privado y ahora cambiarme a los procesos y a las necesidades y los objetivos del sector público. ¿Cómo es esa transición? Ay, me costó como no tienes una idea. Lo primero, los horarios. Yo venía de trabajar más de 10 horas y de repente llegas acá y trabajas 6. Okay. Yo decía, ¿y qué voy a hacer la mayor parte de mi día? O sea, yo ya salí, ¿no? De entrada, salir de día. Yo, cuando estuve en la iniciativa privada, yo entraba 7:30 de la mañana y salía 8 de la noche. Yo no veía el día, o sea, que yo saliera y me diera el sol, no. Entonces, de entrada, salir y ver el sol, yo decía, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo, no? Segundo, pues sí, hasta cierto punto decir que claro que hay burocracia, claro que hay los buenos servidores públicos, pero también hay a lo mejor los servidores públicos que no están enamorados de lo que hacen. Y entonces entrar en eso cuando tú vienes, como bien te digo, de medirte, de estar compitiendo, de verte en los primeros lugares, fue complicado como parar como en seco y decir, aquí se hace así, ¿no? Yo les decía que de repente una vez me tocó, que no sé si valga la pena decirlo, pero bueno, me tocó que salíamos a las 3. Entonces eran las 3 y yo seguía contestando llamadas y todo, pues yo salíamos a las 3, ¿no? Entonces recuerdo que una compañera me dice de que, oye, aquí nos desconectamos 2:30 porque salimos a las 3. Entonces, 2:30, llaves, bolsa y todo, y yo, salimos a las 3, ¿sabes? Entonces para mí fue como, o sea, fue como y era, o te unes o eres la apestada, pues, o sea, era como, fue complicado, eso fue complicado, fue muy complicado el tema interno en decir, pues tú vienes con una lógica de chamba y de movida y de, ¿sabes? Y de todo el día, de todos los días, y de repente fue como poner un poco el freno y me costó mucho. Pero también tienes que saber que ahí en el proceso conocí amigos, muy buenos amigos, que hasta el día de hoy son mis amigos, que yo les decía, oye,
contesta, oye, haz esto, o sea, y que a lo mejor a veces falta eso, o sea, falta esta chispita de que llegue alguien y diga, o que vean haciendo a alguien haciendo las cosas diferentes y te vuelvas a enamorar de tu trabajo. O sea, al final es algo por lo que nos pagan y yo creo que nada hay más gratificante, Ángel, poder saber que tú estás ayudando a hacer algo. Exacto. Y ahí la verdad es que luego ya cambiaron un poquito, ya no salieron a las 3. Pero ahorita que mencionabas y decías enamorarnos de lo que hacemos, en nuestro podcast con el señor Rodolfo mencionaba mucho, es que enamórense de lo que hagan. Y a veces ponemos primero el ¿qué más me deja a mí? En cuestión material, económica, que es importante. No está mal. O sea, no está mal. Pero no disfrutamos como lo que hacemos, porque es como que tengo que trabajar, es decir, tengo la oportunidad de trabajar, o hago lo que me gusta, o lo intenté, me equivoqué, bueno, conocí a tal persona, ¿no? Y eso es súper padre porque eso también te ayuda a disfrutar esa parte. ¿Cómo es que encontraste o cómo es que te diste cuenta que amabas lo que hacías? Para que a mí me pasaba a muchos jóvenes de que, oye, es que yo no sé lo que quiero y no sé si realmente disfruto lo que quiero. Ahí entra, ya no lo disfrutas. Si te preguntas por qué no lo disfrutas, no, pero muchos pasan y todo y siguen sin disfrutar o enamorarse de lo que hagan. ¿Cómo es que tú te diste cuenta que amabas lo que hacías? O que amas lo que haces más bien. Pues ahí yo creo que hay dos maneras. La primera que tienes que querer hacer las cosas. O sea, también si tú estás, como dices, en la negatividad de decir, no quiero hacerlo, no es para mí, no esto, pues te lo vas a hacer muchísimo más pesado. Y segundo, y creo que ahí es súper importante, Ángel, las personas con las que nos cruzamos en el camino. Porque cuando admiras a alguien, es muchísimo más fácil hacer las cosas. Y yo en lo personal, hubo personas que fui conociendo en el camino, que fui viéndolos hacer lo que les gustaba con la pasión de hacer las cosas y de transformar las cosas. Y eso para mí era decir, lo estamos haciendo por algo. Verdaderamente estamos haciendo algo, verdaderamente estamos dejando algo. Entonces, eso es lo que a mí, de verdad, todos los días, y mi equipo no me va a dejar mentir y la gente que me conoce no me va a dejar mentir. Yo amo y disfruto lo que hago porque sé que estoy haciendo algo que el día de mañana va a poderse recordar y va a poder quedar para la historia, ¿sabes? Está siendo parte de algo. Y entonces esto desde donde yo estoy. Sin embargo, yo creo que todos en el momento en donde estemos, lo principal que tenemos que hacer es eso, enamorarnos. Eso pasa hasta con las personas. O sea, si nosotros no queremos con quien estamos a un lado, imagínate qué flojera vivir una vida sin estar a gusto, ¿sabes? Y entonces digo, si lo hacemos para nuestras parejas, si lo hacemos para nuestros amigos, ¿por qué no hacerlo para nuestro trabajo? Enamórense de su trabajo, disfrútenlo. Y de que hay cosas buenas las hay, de que hay cosas malas las hay, pero enamorarte de lo que estás haciendo y tener bien claro cuál es el objetivo, creo que eso puede hacer toda la diferencia. Trascender y amar. Así es. Eso es bien bonito. Porque justo, o sea, nos vamos a ir y ¿cómo te van a recordar? Por ejemplo, el Charro, que es un gran amigo, una frase que él siempre me quedó fue ¿cómo quieres ser recordado? Y sí cambia mucho. Somos humanos y nos equivocamos. A mí me tocó aprender muchas porque estaba chavo y cometí muchas burradas. Burradas no tan graves, o sea, no graves, sino burradas que en mí decía, esto está mal, o sea, o esto no me siento bien, ¿no? Y aprendí, decía, a ver, ¿cómo quiero que la gente me recuerde? Como el adolescente que se iba de fiesta y así, jiji, jajaja y tal, y salía con muchas chamacas, ¿Eso me va a hacer trascender? No, pues quiero que me vean como alguien de que, mira, cambió una parte. Porque a veces los pequeños cambios son los que cambian el entorno. Mucha gente dice, es que quiero cambiar el mundo, pero pues ya que puedo cambiar todo el mundo. Si tú cambias el mundo de una persona, ya cambiaste una vida. O sea, ¿por qué? Porque esa persona, si un joven, si un niño, si un adulto, imagínate, si es un niño o un joven, el día de mañana que se haga familia o algo, su mente va a cambiar y va a decir, ¿qué voy a hacer mejor para mi entorno? Y creo que eso es muy bonito, Mariana, y qué padre que lo hagas porque se te nota que lo haces de verdad, que a veces es un reto. Porque hemos conocido y te ha tocado y me ha tocado conocer gente de que lo hablo ante la cámara, ante el espacio, pero yo te lo dije hace un par de meses, dije, yo estoy seguro que eres una mujer que lo hace de verdad y que eres íntegra con lo que compartes. Y eso es súper bonito y súper importante que lo hagamos. ¿Sabes en eso en qué pasa, Ángel? Yo creo que en el caso en donde estoy en el sector público, los cargos públicos son prestados y son oportunidades verdaderamente para hacer lo mejor que puedas hacer en el proceso. Y al final creo que lo único con lo que nos quedamos son las personas.
A mí me va a dar mucho gusto que el día de mañana que nos podamos seguir viendo y reencontrando, Ángel, no sea por el cargo o por la posición, sino que fue porque fuimos mucho más allá. Y eso es algo que yo también agradezco muchísimo de ti, porque también te lo he dicho, cuando te conocí te vi con estas ganas y con esta hambre de aprender, pero también de generar cambios y de generar impactos, y de que ya lo venías haciendo y de que venías haciéndolo desde que estabas mucho más chamaquito. La verdad es que eso es lo que yo más puedo disfrutar en este momento, conocer a personas como tú que verdaderamente están haciendo algo por cambiar las cosas. Muchas gracias, Mariana, y la verdad es algo que por algo la vida nos permitió compartir. Y más adelante, en unos 2 años, vas a volver a estar aquí porque vas a tener más cosas que platicarnos. Ahorita que mencionabas, el tiempo es pasajero. Y una frase que me quedó que leí hace 2 años que me impactó y fue muy cierta, porque no se aplica solo al sector público, al sector privado, a la educación, al sector social. Es la gente que se aferra al poder, se pierde. En el tema de que lo deseas y dices, lo quiero por estar, no porque qué cambio puedo hacer. Y eso te ha llevado a donde estás ahorita, que estás fomentando mucho el emprendimiento. Y es algo que yo digo, wow, nunca lo había visto. O sea, está bien padre que lo fomentes. Y el tema que estás dando el emprendimiento social, pero un emprendimiento, un enfoque a las mujeres emprendedoras de cualquier edad, a todas las personas que quieran emprender. Que ojo, el emprendimiento no es para todos, es una realidad. Pero todos tenemos la oportunidad de intentarlo. Porque qué peor falta de respeto te puede hacer a ti si no lo intentas, si no intentas lo que te gusta, si no intentas, o sea, ¿cómo vamos a aprender intentándolo? Oye, salió mal, pues lo intenté. Oye, ¿cómo vamos a cambiar el medio ambiente? Pues intentándolo. Oye, no funcionó, pero lo intentaste, ya sabes que eso no va a funcionar, ¿no? O sea, y esa parte creo que a ti te ha llevado mucho. Y ya casi para las conclusiones de esta parte, has recibido o nos has dado ahorita muchos consejos que vamos a aplicar en nuestra vida personal, profesional, de desarrollo. Pero yo imagino que has tenido varios consejos en lo particular en tu vida personal o profesional. ¿Cuáles de ellos o cuál de ellos ha sido el que te ayudó a cambiar o evolucionar ciertas actitudes o ciertas cosas que querías hacer en tu vida o en tu desarrollo personal que te marcó tanto? Si recuerdas alguno. A ver, tengo uno que no sé si no es un lema, no es una frase. Un día en donde yo estaba lavándome mis heridas porque no había sucedido lo que yo tanto había buscado o deseado, yo estaba muy enojada, nunca estuve realmente enojada, yo estuve muy frustrada, estaba muy triste, estaba muy agüitada. Y entonces yo estaba llorando y estaba maldiciendo y diciendo, la vida no es para mí, esto es injusto, ¿sabes? Y entonces llegó una persona que yo quiero mucho y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué tú no? ¿Qué diferente tienes tú? No, porque yo soy, ¿sabes? Yo hice, el yo. Pues ya pasó. ¿Qué sigue? Ángel, yo me molesté tanto. A ver, sí, lo corrí. Primero tienes que saber. Me molesté tanto y me frustré tanto que no tuviera empatía hacia lo que yo estaba sufriendo y padeciendo, que ahora al tiempo digo, güey, gracias por esas palabras. Porque verdaderamente, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Quién soy yo de diferente? ¿Qué tengo yo de diferente? Como para que a mí no hubiera yo tenido que pasar por esto. Y también al tiempo digo, gracias Dios, gracias que no se dio como a lo mejor yo creía que tenía que darse. ¿Por qué? Porque ahora me ha permitido, como bien decías ahorita, poder conocer gente, poder impactar a las personas, poder en el proceso del emprendimiento volver a hacer que la gente se enamore de sus emprendimientos, que busquen el propósito. Una de mis principales charlas cuando yo llegué ahí era Emprende con propósito, y justo por eso, porque yo quería que la gente se volviera a enamorar de por qué es que había emprendido. Pero además, y ahí lo agradezco muchísimo, la invitación de la presidenta municipal Verónica Delgadillo a formar parte de su equipo, porque algo debió de haber visto en mí, que a lo mejor en ese momento yo no lo estaba viendo, que el día de hoy puedo decirte que estoy donde tenía que estar, que agradezco mucho lo que en su momento no se dio, aunque en su momento haya sido súper doloroso y no lo haya entendido como a lo mejor debió de haber sido, pero que estoy muy feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo. No, y se nota lo que estás haciendo porque
A mí me tocó, y lo sepan, mucha gente lo va a ver en las redes. Hicimos un evento en conjunto en el centro. Fue un proceso de 6 meses y le decía, miren, a veces pensamos que, pues ya tienes las relaciones rápido y no. Cuando haces las cosas bien, tardas. Pero que cuando haces las cosas bien, hace un impacto positivo. Y es lo que tenemos que hacer. Y eso, yo te lo digo, te lo facilito y lo he dicho públicamente. Se nota que lo hacen bien, o sea, se nota que lo estás haciendo bien. Y ahorita mencionabas que esto te ayudó mucho incluso a trabajar el ego. Ahorita lo mencionaba, o sea, sí necesitamos ego porque si no mejora, pues, pero cuando vives del ego, decir yo soy Juan Cabaney, está como mal, ¿no? Pero ahorita mencionabas esa parte de llegaste a ese punto que tu frustración de es que yo merezco y de repente, a ver, todos podemos merecer, ¿no? Y eso creo que te ayudó mucho porque justo cambias tu panorama, dejan de frustrarte tanto las cosas, a pesar de que hay injusticias, dices, lo respiras, lo analizas, dices que está en mis manos, que no está en mis manos, lo que sigue, ¿no? Y eso creo que es algo de muchísimo alto valor, porque ahorita veo, no sé si lo has visto tú, yo veo las redes y eso me choca mucho de chavitas, chavitos de ya merezco todo. Y yo, ¿pero qué has hecho? No, pues lo merezco. ¿Por qué? Soy bonita, estoy guapo, o traigo tal coche y ya lo merezco. No, espérate, hay que desarrollarte para que realmente a veces, híjole, cuando haces las cosas bien, todo bien, tardan más en llegar las cosas que cuando haces las cosas más rápido, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que nos da ese mensaje, decir, híjole, me frustré porque a lo mejor hace 2, 3 años, 1 año, 2 semanas me tocaba porque yo creo que ella era la mujer más preparada, pero llegó en el momento que la vida te tiene más preparado. Y eso es lo que a mí me ha servido mucho decir, las cosas llegan porque es cuando la vida te ve más preparado. No sé si pasa, ¿no? Y esta me llega a la siguiente, que es una de las preguntas más vitales del podcast, que es, ¿por qué hacer Perdón, ¿tengo dislexia? Ay, disculpen. Córtale, mi chavo, le regresamos a una de las preguntas más importantes es ¿por qué hacer comunidad y por qué ser comunidad? Mira, creo que el hacer comunidad es tener alguien que te va a cuidar siempre, es tener un respaldo y alguien que de alguna manera si ve que algo está pasando te va a poder ayudar. Es muy importante hacer comunidad, vivir en comunidad, poder tener incluso estos espacios, Ángel, que permitan generar comunidad. Y la siguiente era, ¿por qué ser comunidad? ¿qué ser comunidad? Pues porque, pues creo que el ser comunidad de alguna manera lo hacemos todos los días, en nuestro entorno, en la vida diaria, con nuestra familia. Y creo que es bien importante porque te digo, nunca sabes a quién le puedas cambiar la vida. Lo mencionabas hace un momento y nunca sabes qué palabra digas, qué forma digas, que o puedas cambiar la vida o le puedas destruir la vida. Entonces creo que parte de ser comunidad es tener empatía para todos y con todos. Okay. Muchísimas gracias, Mariana. Y aquí nos gustaría que compartieras tu red, para que tengan un contacto contigo con ese alegría y ese amor que tienes que hacer por las cosas desde una forma personal y profesional. O sea, para que te contacten de, oye, ¿cómo puedo hacer mejores emprendimientos? Oye, ¿tú qué opinas de este tema, no? Y también a la vez, ahorita que estás en el espacio público, que conozcan todos los programas porque están haciendo programas padrísimos, que incluso en tus redes pueden conocer y a lo mejor conozcan más a fondo. Porque algo que se me hizo muy bonito, cuando conocí a mi madre en el tema de las salsas, lo primero que le dijo, señora, usted se tiene que meter a estos programas y va a emprender de esta manera, ¿no? Ya va, para pronto, vamos, ¿no? Entonces, y la gente que esté viendo se pueda acercar contigo. ¿Cómo te encuentras? Sí, a ver, todos son bienvenidos. Mis redes sociales son Mariana-Orozco-Rosales. Tenemos también las redes sociales de la dirección, que es Emprende GDL y Creativa GDL. Como bien dices, ahorita traemos muchos programas. La verdad es que con esta visión de nuestra presidenta estamos queriendo impulsar muchísimo el emprendimiento local y de las mujeres con un enfoque social 100%. Y pues los invitamos a que sean parte, a que nos sigan en las redes sociales, a que si tienen alguna duda también se acerquen y que sepan también que además del financiamiento, que es súper importante para cuando estás queriendo emprender, también vamos a tener diferentes capacitaciones, mentorías, vinculaciones en diferentes áreas que también creo que los emprendedores sí o sí las tenemos que tener, que es la parte de habilidades blandas, temas legales, fiscales, contables. Entonces los invito a que sean parte, a que nos sigan y a que se acerquen también. Yo la verdad, Ángel, amo y disfruto platicar, amo y disfruto convivir, entonces son bienvenidas todas y todos. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias a todos y todas por ver este podcast y recuerden que juntos hacemos comunidad, pero hacemos una comunidad mejor.
Gracias. Pues,